Comenzaremos este curso eh, con una introducción y después entonces nos entraremos en materia directamente. Una de las cosas que el Concilio Vaticano II, hoy indebida y abusivamente erigido en medida de la ortodoxia católica y de la fidelidad a la Iglesia, pues bien, una de las cosas que ese concilio dijo bien, entre tantas otras que dijo mal, según mi opinión, o que me omitió decir, como por ejemplo la condenación al marxismo, ¿no? Una de esas cosas que dijo bien es que la liturgia, y me refiero aquí especialmente a la de la misa, es la raíz y la culminación de la actividad de la Iglesia. Esto está dicho en la Constitución sobre liturgia Sacrosanctum Concilium, en el número 10. En otros términos, lo que está diciendo el concilio es que no hay otra fuente de que la Iglesia pueda sacar su alimento y su fuerza. No hay otra fuente que la liturgia de la misa. Ni tiene otra culminación la actividad de la Iglesia, sino la celebración de la misa. La Iglesia nace de la misa, es decir, de la renovación del sacrificio redentor de Jesucristo, y existe para celebrar la misa, es decir, para ofrecer continuamente a Dios, cumpliendo lo mandado por el Señor, ese mismo sacrificio realizado por Jesús. Se puede decir entonces con entera justificación que la misa es el centro de la vida de la Iglesia, su corazón, lo que todo lo vivifica, lo que la mantiene viva, lo que garantiza su unidad espiritual más profunda. Y es por esta razón que el haber permitido al concilio que se metiera mano en la misa, aún con ciertas precauciones insuficientes, ¿no?, que fueron prontamente desconocidas por los encargados de la intervención, el haber permitido eso equivalió a interferir en el corazón de la Iglesia. Se metió mano, como quien dice, en el corazón de la Iglesia, y como sucede con cualquier cuerpo vivo cuyo corazón se toca, se estremeció la vida del cuerpo místico. Se descompaginó todo se dislocó y desarticuló, y comenzó a descomponerse y podrirse. La fe, sin su raíz y sin su culminación, que es la misa, quedó al garete. Entró el lobo al redil y dispersó las ovejas, o como lo dijo el propio Pablo VI, que asumió la atroz responsabilidad de aprobar todas y cada una de las reformas que se hicieron. Entró a la Iglesia el humo de Satanás y se emprendió una tarea de autodemolición del cuerpo místico de Cristo. Palabras tremendas, ¿no? La primavera, imaginada tan ingenuamente, por no decir frívolamente, por Juan XXIII y Pablo VI, terminó siendo un invierno espiritual quizá el más grave que haya azotado a la Iglesia, el que más daño le ha producido y que le sigue produciendo ante nuestros propios ojos. Ya la lentitud del rito, del desarrollo del rito de la misa a lo largo del tiempo, la milenaria duración de desarrollo, debió ser advertencia de que entrar en ella era entrar en un terreno minado, proceloso, lleno de peligros. Pero no solo se ignoró toda prudencia, sino que además se ignoró que ese rito sagrado y sublime es el reino de los símbolos. Los símbolos más altos y más complejos, por los cuales la Iglesia ha querido expresar lo que no se puede propiamente expresar con palabras, lo que es, en términos exactos, inefable. Cuando se entra en el mundo de los símbolos, se entra en un mundo tan profundo que debiera llenar de temor al intruso. Los símbolos allá en aquella profundidad que los conceptos no logran penetrar, están todos conectados de modo sutil y maravilloso. Cualquier interferencia en uno de ellos puede acarrear desplazamientos en otros o en la totalidad de la construcción simbólica. Es decir, se desarma todo el sistema simbólico
cuando uno mete el dedo en uno de ellos. Y esto tiene consecuencias catastróficas. ¿De qué espantosa ignorancia antropológica, es decir, de la naturaleza del hombre y de sus símbolos, adolecieron aquellos temerarios que por tener alguna competencia en arqueología religiosa o en historia o en otras disciplinas auxiliares, creyeron confiadamente que obraban según los dictados de la razón al meter mano en la liturgia de la misa? Hay un aforismo que adquiere aquí su máxima significación. El peor enemigo de la fe es la ignorancia. Pero aquí, como en todas las cosas, la naturaleza se venga de quien la ignora. Y los resultados que se esperaba de aquella inconsulta y destemplada intervención lo confirman hasta el presente. Si cualquier gran figura eclesiástica del siglo VII resucitara y asistiera a una gran misa pontifical celebrada según el misal anterior a las reformas y siguiendo sus rúbricas, como sería el caso, por ejemplo, de un San Gregorio Magno que murió el año 604, reconocería inmediatamente algo con lo que estaba familiarizado y le llamarían la atención solo detalles menores sin mayor importancia. En cambio, si se le presentara a San Gregorio la celebración de una misa papal según el rito de Pablo VI, no lo reconocería como propio. En cambio, quien sí lo reconocería sería Lutero, si resucitara para esto, o el obispo Cranmer, el reformador inglés, porque la misa de Pablo VI está prácticamente calcada del rito luterano y del rito cranmeriano, como tendremos ocasión de ver. ¿Qué le pasó a la misa durante el concilio e inmediatamente después de él? ¿Por qué fue, dicho con un escandaloso eufemismo, reformada? ¿Cómo fue esa reforma? ¿Qué criterios la guiaron? ¿Cuál fue su historia? ¿Cuál ha sido su resultado? ¿Fue algo que los obispos del concilio hubieran querido? ¿Fue eso lo que ellos tenían intención de hacer o de permitir que se hiciera? Bueno, a estas alturas de la investigación histórica, con 60 años o más de distancia, ¿no es cierto?, podemos responder a esas preguntas con un rotundo no. ¿Qué fue entonces lo que pasó? ¿Qué infidelidad al concilio? ¿Qué desobediencia tan atroz al mandato conferido por el concilio cometieron los encargados de cumplir el encargo conciliar de revisar la misa? Hoy en día, en que invocando el nombre del concilio se nos pide ser obedientes a él, como si la esencia de la ortodoxia consistiera en eso, ¿no es cierto?, ser obedientes al concilio del Vaticano II. Y se nos pide también ser fieles a la misa reformada. Hoy es más necesario que nunca pregonar que esa misa, la de Pablo VI, es brutalmente infiel a lo que el concilio quiso y constituye una brutal desobediencia a lo que el concilio quiso. Si hay en todo este tema de la misa antigua y de la nueva alguna desobediencia al concilio, no es de quienes adhieren al rito católico milenario de la misa, sino de quienes reformaron la misa y del propio Pablo VI, que sin tener potestad para ello, como vamos a verlo también, ¿no?, porque un papa no puede hacer todo lo que se le ocurra, no es un soberano absoluto, ese papa aprobó estas supuestas reformas. Lo que vamos a hacer en este breve curso es entrar en estas cuestiones y procurar responder, aunque sea sumeramente, estas preguntas. Pero antes comenzaremos por alguna rápida revisión de puntos centrales de la teoría de la comunicación, para luego sumergirnos bien premunidos con esas nociones en las profundidades históricas y teológicas que estas pocas sesiones nos permiten. Hace algunos años solía yo asistir a la misa dominical en mi parroquia, no voy a decir cuál, naturalmente, para no desacreditarla o desacreditar el cura. El cura, que sigue siendo el mismo hasta hoy, es un hombre viejo, que ciertamente creció en su niñez y juventud con la misa antigua,
Y lo más seguro es que recién ordenado por los años 1962 o 1963, la haya celebrado él mismo. Pero es un hombre hoy enteramente ganado por la nueva iglesia, la iglesia postconciliar, por la nueva teología, de la cual ya se hablaba en tiempo del concilio, la Nouvelle Théologie, ¿no? Y ganado por lo mismo por la liturgia reformada, y para decirlo de una vez sin tapujos, por la nueva fe. Y tomamos pie para decirlo de esta forma en lo que escribe recientemente el Romano Pontífice en Tradiciones Custodes, a lo que nos vamos a referir también. En esa oportunidad, el cura de mi parroquia, por ejemplo, escogió el canon romano, en castellano, por cierto, en vez de algunas de las plegarias eucarísticas que se añadieron al canon romano en la reforma de Pablo VI. Pero abrevió como quiso las milenarias oraciones que componen el canon romano, suprimió otras y cambió las palabras a su gusto. Realmente, el cura obró como dueño y señor de estos textos, sabiendo que aunque el concilio prohibió al celebrante quitar o añadir nada, palabra del concilio, no puede quitar ni añadir nada, ese mandato ya no se cumple y ningún obispo actual se atrevería a sancionar a un cura que viola esas normas litúrgicas. En resumen, esa misa de mi parroquia fue un absoluto desastre a juzgar por los estándares viejos de 1500 años de la iglesia. Pero, y aquí está el punto que quiero hacer, en primera fila había sentada una señora que hace de sacristana, porque siempre recibe a la gente en la puerta, le entrega la hojita dominical, lee alguna de las lecturas, inicia los cantos, pasa la hucha en la colecta y antes de la comunión se pone de pie, alza la voz y dice: si hay algún ministro de la comunión que pase adelante para ayudar al padre, por favor. Y salen, qué sé yo, alguna señora o algún caballero. A veces ella misma distribuye la comunión junto con el párroco. Bueno, yo miraba a esa señora que en medio de ese desastre litúrgico rezaba con una unción, con una piedad, con una intensidad y concentración que ya se hubiera querido una monja de claustro. De las antiguas, claro, ¿no? Y me pregunté, ¿acaso no apreciará Dios el amor y la piedad de esta señora a pesar de que casi todo lo que hace durante la misa viola las normas litúrgicas? ¿No valorará Dios sobre todo la disposición interior de esta señora, que podría ser un ejemplo para cualquier persona litúrgicamente correcta? Bueno, es precisamente en esa dirección que se mueven los argumentos de muchos, no de todos, los partidarios de la nueva misa, quienes nos preguntan: ¿cree usted que a Dios le importan esas exterioridades? Y preguntan también: ¿no cree usted que esas exterioridades tienen mucho de fariseísmo, de empeño por apegarse a las tradiciones de los antiguos? Vale la pena recordar aquí que Jesús echaba en cara a los fariseos el que, por seguir la tradición de los antiguos, dejaban de cumplir la ley de Dios, que es lo que verdaderamente importa. Y siguen preguntando los partidarios de la nueva misa: ¿acaso no es suficiente con que en la nueva misa esté presente Jesús después de la consagración? ¿Acaso no es suficiente con que la misa sea válida? Pareciera que frente a esa presencia real, todo lo demás es secundario y que no vale la pena arriesgar la división de la iglesia por defenderlo. En resumen, la pregunta que ellos hacen es la siguiente: ¿realmente piensa usted que a Dios le importa si en la misa se toca órgano o guitarra? Si se distribuye la comunión en la boca o en la mano? Si quien lee las lecturas bíblicas es hombre o mujer. ¿No cree usted que a Dios lo que le interesa es lo interior mucho más que lo exterior? Lo que hay en el corazón del hombre más que los gestos de su cuerpo o las palabras de su boca. Bueno, detengámonos un momento en este punto. Él decía: ¿a Dios le importa o no todo esto? Todas estas exterioridades litúrgicas que son causa de tanto división y conflicto en la iglesia contemporánea. ¿Le importa verdaderamente a Dios todo esto? Nuestra respuesta aquí va a ser muy concisa, aunque podría ser muy, muy extensa.
El estudio de los libros litúrgicos del Antiguo Testamento nos descubre que Dios se preocupó hasta de los más mínimos detalles del culto que le había de ser tributado, tanto en relación a los objetos que se debía usar, vestimentas, instrumentos, edificios, etc., como a las acciones que debía realizarse, modo de ofrecer los sacrificios, de ofrecer el incienso, palabras que debían pronunciarse, gestos, modo de matar al animal que se debía ofrecer, etcétera, etcétera. Las instrucciones de Moisés sobre estos aspectos son detalladísimas y estrictas, porque Dios en el Monte Santo reveló a Moisés el modelo celestial de lo que había de realizarse en la liturgia terrena del pueblo elegido. Aquí les pido que se remitan a los videos 1, 2 y 3. El primero sobre los paramentos que debía usar el sacerdote judío, el segundo sobre la construcción del tabernáculo mientras el pueblo estuvo caminando por el desierto de Sinaí, y el tercero sobre la construcción del templo de Salomón, que calca, ¿no es cierto?, la arquitectura, digamos, del tabernáculo. Y si quieren, ustedes pueden leer también en el Éxodo, capítulo 25, 26, 27 y el 28 entero, que se refieren precisamente a estas cosas. Bueno, paralelamente en el Nuevo Testamento hay también descripciones de la nueva liturgia celestial en el Apocalipsis, que nos da un criterio sobre el tipo de culto que ha de darse a Dios y que nos describen esas descripciones un cielo que no se asemeja en nada a ese jardín de delicias donde los bienaventurados se pasean relajadamente tomando el fresco en navegable compañía, sino que es un escenario de un ceremonial magnífico, grandioso, sobrecogedor. La revelación divina entonces no nos deja suponer en absoluto en ninguno de los dos grandes momentos en que ella se lleva a cabo, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, que a Dios no le importan las ceremonias o cómo se realicen. Si queremos, por otra parte, referirnos a lo que la revelación nos dice por medio de la palabra encarnada de Jesús, advertiremos algo parecido. Con ser Jesús supuestamente todo lo revolucionario, ¿no?, que a cierta teología populista le gusta afirmar, erróneamente por cierto, ¿no?, con ser tan revolucionario, él declaró que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, hasta en el detalle. Y que el que enseñara a los hombres a cumplirla sería grande en el reino de los cielos. El mismo Jesús purificó el templo de Jerusalén, expulsando a correazos a los comerciantes que se habían instalado en él a vender objetos de culto, indicando así qué tremendo respeto se debía observar entre las paredes del templo. Se pregunta uno, ¿cuál hubiera sido su reacción ante el comportamiento casual, relajado, simpáticamente fraternal, ¿no?, de las asambleas dominicales en ciertas parroquias progresistas o inclusivas? Pero hay más. Jesús fue un hombre que apreciaba debidamente las señales de respeto hacia su persona y la delicadeza en el trato que se le daba a él. En casa de Simón, cuando la pecadora derramó sobre los pies divinos aquel carísimo perfume, defendió Jesús el proceder de la mujer, quejándose, y eso que estaba de visita, de que en esa casa no le habían ofrecido agua para lavarse los pies, ni aroma para ponerse en el pelo. Y salió al paso de una de las objeciones a la esplendidez y decoro del culto más comunes en la actualidad. Todo el dinero desperdiciado en aquel frasco de esencias abierto en su honor se podría haber dado a los pobres. Y se trataba, en efecto, de una gran suma, que hubiera alcanzado para muchas obras de misericordia. Pues bien, como nos lo recuerda el Evangelio, la impactante respuesta a ese discípulo con sensibilidad social que hizo esta objeción fue la siguiente: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y cerró así, de un sopetón, la puerta a la pobretonería litúrgica, que no es lo mismo que la sobriedad y buen gusto, a la fealdad y desaliño en las cosas y los gestos, al descuidado de las cosas santas. A lo largo de 1960 años, la Iglesia comprendió perfectamente lo que el Señor le había dicho,
y dedicó al culto con el tino que las circunstancias exigían, porque, claro, hubo casos en que se liquidó algunos objetos litúrgicos valiosos desacralizados ya, para socorrer a casos humanos extremos, de hambre, en fin, de otras cosas. Y se vendieron algunos de los objetos más ricos, más hermosos. Pero siempre con esas excepciones se le dio a Dios lo más rico, lo más hermoso, lo más preciado, lo más valioso de que se podía echar mano, según las circunstancias. No había ninguna cicatería, ¿no es cierto? Ninguna avaricia en esto, ¿no? Pródigos para Dios. Y el resultado de ese espíritu correctamente entendido es el tesoro de grandes edificios de la iglesia, las catedrales, piensen ustedes, la belleza de los objetos de culto, el magnífico arte que en todos los aspectos se fue creando en torno a la Santa Misa, raíz y culminación de la vida cristiana, como ha dicho el Concilio Vaticano II, y no cualquier institución, ¿no es cierto? La música, por ejemplo. Oye, me gusta mucho Beethoven, pero no es mi compositor favorito. El otro día, sin embargo, leía yo a un musicólogo que, hablando de la obra de Beethoven, maravillosa, ¿no? Decía que ella llega a su culminación con la Misa Solemnis. Es lo mejor que escribió Beethoven, es la cúspide de su obra musical. Y piensen ustedes en la misa en si menor de Johann Sebastian Bach, o en las misas medievales de Josquin des Prés, de Guillaume de Maillot y otras obras de arte complejísimas, maravillosas, ¿no es cierto?, que siguen siendo objeto de admiración hasta el día de hoy, ¿no? Aunque se las oiga poco, lamentablemente. Pues bien, después de todo esto que he dicho, ¿puede quedar alguna duda de si a Dios le importan o no estas cosas? Estas exterioridades, digamos. Pero añadamos otro tipo de consideración. Consideremos también que Dios desea siempre el bien para todas sus criaturas. A todas las ama Dios porque en su esencia ellas son buenas. Todo lo que sale de sus manos es bueno. Y dice la Escritura que todo confluye para el bien de aquellos a quienes Dios ama. La liturgia romana milenaria expresa adecuadamente los misterios de la fe, no porque los haga enteramente comprensibles, como es el absurdo ideal iluminista de la liturgia moderna, sino porque hace a los fieles entrar espiritualmente en esos misterios de un modo admirable por sus efectos en el alma. No podría ser eso de otro modo, porque desarrollada a lo largo de los siglos por monjes, papas, santos, en fin, esa liturgia milenaria surgió de un crecimiento orgánico de la comprensión de esos misterios, como un producto de la intensa vida espiritual que le fue dando forma, como logro de un espléndido desarrollo de la teología cada vez más fina que le sirvió de apoyo. Sobre todo, como lo han afirmado Pío XII en Mediator Dei, gran encíclica, y otros papas, ella contó con la guía del Espíritu Santo y constituye, por tanto, un bien que beneficia inmensamente a los cristianos que el Señor ama. En ese largo y secular desarrollo, pues, la liturgia romana de la misa hizo de ella una obra de arte perfecta, en que cada símbolo, cada gesto, cada palabra, cada ornamento tienen un contenido riquísimo, que difícilmente un fiel puede llegar a agotar en la contemplación. Esa contemplación es alimentada sin fin por la creación espiritual de la misa, que no tiene paralelo en la historia de Occidente. Voy a tener ocasión de referirme a esto de nuevo, ¿no? Pero dejémonos ahí por el momento. Ahora bien, aunque la liturgia no tiene una finalidad pedagógica de enseñar cosas a la gente, eso es lo que quisieran los modernos, ¿no es cierto?, que tuviera una finalidad pedagógica. No, la liturgia tiene como finalidad propia una que es esencialmente la tréutica, o sea, de adoración de Dios. Aunque la liturgia es esencialmente la tréutica,
La liturgia de la misa enseña, sin embargo, de un modo suave, casi invisible, y va formando el alma de los fieles e introduciendo en ellos las verdades de la fe, no tanto por la vía discursiva, o sea, por el razonamiento, aunque sí existe una dicha vía discursiva en la misa, ¿no es cierto? Hay lecturas, hay homilía, etc. Sino mediante la educación de la sensibilidad por lo sagrado y concretamente por la presencia de los actos, por la presencia en los actos de culto de la Santísima Trinidad, ¿no? Todo eso va formando el alma de los fieles. O sea, una buena liturgia, hecha con apego a lo que la tradición nos ha legado, moldea bien el alma del fiel. Una mala liturgia, que aunque lleve la firma de un papa, se aparta de la tradición y es engendro de un variopinto grupo de sedicentes expertos, deforma el espíritu. Lentamente lo deforma. Y el Señor no desea que el alma de sus fieles sea deformada en lo que se refiere al verdadero culto que se le debe, ni a la verdad que está en la base de ese culto. Por lo tanto, el Señor no desea una liturgia deformada y deformante. ¿A Dios le importan entonces o no estos detalles, esas meras rúbricas, esas formalidades? Démosle a él mismo la palabra, ¿no? En el libro del Levítico, Dios dice lo siguiente: no ofrezcáis nada con defecto, pues no sería aceptado. Pues bien, lo que vamos a hacer aquí entonces, como les decía, es tratar de entrar en esta ardua realidad, sistematizando las ideas para alcanzar toda la profundidad que podamos. Las clases que vienen, las dos clases que, es decir, esta y la siguiente, la próxima, van a plantear algunas exigencias, sobre todo de concentración, pero no van a representar un desafío inabordable. Voy a tratar de simplificar al máximo la exposición y entregar las ideas del modo más fácil posible. Y aunque la liturgia de la Iglesia incluye la misa, el breviario y otros aspectos adicionales, la liturgia de los sacramentos, por ejemplo, aquí nos vamos a concentrar solamente en la liturgia de la misa. Bueno, iniciamos entonces la primera parte, que va a comprender el resto de esta clase y la próxima, que se refiere a nociones generales de la teoría de la comunicación. La liturgia, no, cualquiera que sea su esencia o su definición, tema en el que no voy a entrar por ahora, ¿no?, supone comunicación humana. Y por eso que necesitamos entrar en esta teoría de la comunicación para poder entender bien lo que viene a continuación en las clases que vienen después, ¿cierto? Pues bien, comunicar es dar a conocer a alguien que está allá afuera, frente a nosotros, digamos, algo que está en nuestro interior. Y eso que está en nuestro interior puede ser un conjunto de ideas, de sentimientos, de emociones o de intuiciones, o sea, cosas que se captan ya sea mediante la razón y otras que se captan sin la intermediación de la razón. Ahora bien, esta comunicación exige algún tipo de lenguaje, es decir, un conjunto de manifestaciones corporales exteriores, visibles o audibles, movimientos, sonidos, o en general captables por los sentidos. Un conjunto de estos medios que sea adecuado para transmitir lo que queremos comunicar. Y en este punto nos encontramos con un hecho básico de la vida humana. Para comunicarnos tenemos a nuestra disposición dos grandes tipos de lenguaje: el verbal y el no verbal. Podemos comunicarnos en primer lugar con un lenguaje verbal, expresado en palabras que pronunciamos, que comunicamos, por lo cual comunicamos ideas o conceptos. Recordemos que el concepto es una representación abstracta en nuestra inteligencia de un determinado objeto que existe allá afuera en la realidad, ¿no?, del cual la inteligencia abstrae, podríamos decir también extrae, ¿no es cierto?, la esencia. Por ejemplo,
De una multitud de animales que por la observación se nos presentan como parecidos, derivamos el concepto de perro, abstrayendo de esos perros las características exteriores individuales, diferentes que ellos exhiben: orejas largas, orejas cortas, cola, no cola, peludo, pelado, de un color, de otro, etc. Y reteniendo solo lo que todos ellos comparten, y a eso lo llamamos esencia. Supongamos, ¿no es cierto?, inventando aquí una definición, que llamamos por definición perro, aplicable a todos los perros, esta definición, la siguiente: perro es un animal cuadrúpedo que ladra, mueve la cola y se distingue por su gran fidelidad. Pues bien, una vez que todos los componentes de una colectividad humana captamos la esencia perro, porque tenemos perros a nuestro alrededor y los reconocemos como tales, el modo más fácil de comunicarnos respecto a los perros es usar un signo exterior auditivo, verbal, o sea, la palabra perro, que variará según la cultura: dog, chat, qué sé yo, cane, lo que fuera. Y así podemos decir: me compré un perro o se me perdió el perro, y podemos decirlo con toda claridad y precisión debido a que el concepto perro es igualmente claro y preciso y es compartido por todos. Y cuando digo me compré un perro, nadie entiende que lo que me compré es un canario, sino que es un animal cuadrúpedo que ladra, mueve la cola y se distingue por su gran fidelidad. Bueno, estamos aquí en presencia de lo que se llama el lenguaje verbal, que podemos especificar todavía más diciendo que es conceptual, porque en el caso del ejemplo tenemos en mente el concepto de perro, ¿no? Y también podemos llamarlo abstracto a este lenguaje, porque el concepto es una abstracción de la cosa real, de los perros reales que están ahí afuera. Ahora bien, este lenguaje verbal, conceptual, abstracto, a él debemos agregar una segunda especie de lenguaje que es intermedio entre lo verbal y lo no verbal, del cual voy a hablar a continuación, ¿no es cierto? Y a ese lenguaje intermedio lo denominaremos lenguaje verbal concreto, en lugar de abstracto, como es el primero que he descrito aquí. El lenguaje verbal concreto sirve también para expresar ideas, pero además, y esta es la explicación de su existencia, sentimientos y emociones que superan las posibilidades de expresión del lenguaje verbal, que usa conceptos o lenguaje verbal conceptual o abstracto, por lo que en este lenguaje concreto, y en razón de la materia que queremos comunicar, nos vemos forzados, para decir lo que queremos, a echar mano no solo de conceptos, siempre abstractos, sino también de imágenes, comparaciones, alusiones oblicuas, sugerencias, etc. Por ejemplo, para referirse a la belleza de la amada, ¿no?, se puede optar por hacer una descripción anatómica detallada y rigurosa, o incluso echar mano de mediciones, ¿no?, tantos centímetros, digamos, 5 de nariz, ¿no?, como se supone que tenía digamos, alguna famosa emperatriz, ¿no?, o mencionar otras medidas como 90, 60, 90, ¿no?, y gramos y kilos que pesa, etc. Pero al cabo esa forma de hablar resulta insuficiente, prosaica y ridícula. En cambio, se puede hablar de la amada como de alguien que tiene mejillas de rosa, cuello de alabastro, pelo tan negro como un tordo, o tan rubio como un campo de trigo, y etcétera, etcétera. Ejemplifiquemos más esto. Cuando decimos, por ejemplo, que el agua es H2O, estamos usando un lenguaje verbal, conceptual, abstracto. Pero cuando decimos que la amada es una manzanita olorosa, expresión que usa el Cantar de los Cantares en la Biblia, usamos un lenguaje que es igualmente verbal que el anterior. Recurre a palabras, H2O, pero aquí este lenguaje es concreto o poético. Lo concreto aquí equivale a lo poético. Dicho esto, respecto de este lenguaje verbal, concreto, poético, veamos ahora el tercer tipo de
lenguaje que en el fondo, este es el segundo que yo les había dicho, nosotros, verbal y no verbal. Vamos a ver ahora el lenguaje no verbal. Como hay muchos aspectos y objetos de la realidad que no son tan fácilmente definibles como un perro, debemos en estos casos recurrir a otros modos indirectos, carentes de una claridad y precisión ideales para comunicarnos respecto de ellos. Esto es lo que pasa cuando lo que queremos comunicar ya no es una mera idea, sino un sentimiento o una emoción. Por ejemplo, cuando decimos siento amor por mi hermano, el sentimiento de amor no es fácilmente comunicable por un concepto, porque este aspecto de la realidad humana, el amor, no se deja atrapar fácilmente por un concepto, ni entregarse en una definición. Defíneme amor, señor. Ay, menudo aprieto, ¿no es cierto? Podríamos decir al respecto que la red de nuestra inteligencia no es lo suficientemente fina como para capturar ese sentimiento del amor. Hay en el amor algo que escapa a la capacidad de definición conceptual que poseemos. Y lo mismo ocurre con muchas emociones como la alegría o la tristeza. Con frecuencia ni siquiera el lenguaje poético es suficiente para comunicar todo lo que queremos comunicar. La expresión usual en estas situaciones es me faltan las palabras. No hay palabras para decirlo. Y no queda más que recurrir a lo que se denomina el lenguaje no verbal, que es el tercer tipo de lenguaje que yo les mencionaba. Pues bien, este lenguaje no verbal es un lenguaje en que el ser humano recurre a medios diferentes de las palabras o a medios que complementan o ayudan a las palabras. En el caso del amor, por ejemplo, usamos caricias, miradas, besos y otras señales o señas no verbales que dan a conocer lo que está en nuestro interior y que queremos comunicarle a la persona amada. Bueno, con lo dicho, debería ya quedar en claro que el lenguaje no verbal nos hace falta cuando estamos frente a ciertas realidades extraordinariamente ricas o complejas de la vida humana, como el amor, o el odio, o la tristeza, o la añoranza, piensen ustedes, por ejemplo, algo tan complejo, ¿no? O estamos en presencia también de ciertas realidades espirituales que son difícilmente conceptualizables y, por tanto, difícilmente verbalizables. Se dice a menudo que estas realidades son inefables, es decir, que no se pueden comunicar con palabras, que no se pueden hablar. Este es el sentido propio de la palabra inefable, que viene etimológicamente de la antigua palabra castellana para hablar. Fablar. Fablable, inefable. Ahí está más o menos la etimología. Pues bien, el lenguaje no verbal recurre a una gran variedad de recursos de otro tipo, además de los conceptos, y en general de las palabras que están a disposición del hombre. Los gestos del rostro, por ejemplo, o del cuerpo en general. El uso de ciertas cosas como flores o aromas o colores. La disposición de las cosas en el espacio. Habla, comunica mucho. Las vestimentas y adornos corporales, la música y las demás artes. Las inflexiones de la voz, que pueden enriquecer o modificar el sentido de lo que uno quiere comunicar. Por ejemplo, cuando yo digo, por favor, estoy queriendo decir algo totalmente distinto que cuando digo, por favor. ¿Se fijan? Bueno, resumiendo lo que hemos dicho hasta este momento. En la comunicación humana hay siempre un contenido que comunicar y un conjunto de recursos que se usa para ello. Esos recursos son tres: el lenguaje verbal conceptual abstracto, el lenguaje verbal poético o concreto y el lenguaje no verbal. Gestos, cosas materiales, inflexiones de la voz, música, etc. Formas visibles o captables por los sentidos. Lo que quiero destacar aquí es el inmenso peso comunicacional que tiene el lenguaje no verbal.
Y eso se entiende porque este lenguaje no verbal se usa para comunicar realidades tan ricas, densas, complejas, hondas, que las palabras no alcanzan a comunicarlo adecuadamente. O sea, esas realidades inefables a que aludíamos recién. Hay muchas de tales realidades en la vida humana y quizá son las más numerosas y las más trascendentales, ¿no? Las más propiamente humanas, las de mayores consecuencias, el amor o el odio, por ejemplo. Quizá el mejor ejemplo de esto es la historia de los discípulos de Maús. Pongamos ejemplo para facilitar un poco la comprensión. Como sabemos, el Señor se les apareció de camino a estos dos hombres y comenzó a explicarles las Escrituras, es decir, a darles una clase magistral de teología bíblica. Pero a esos discípulos les faltaba conocer lo más importante. Conocer a quién iba caminando con ellos. Y que ese que iba caminando con ellos era Jesús. Y de quién hablaba Jesús era de él. Y esto lo conocieron, sí, pero no por las palabras que él pronunciara, ¿no? Sino que por el gesto que realizó cuando se sentaron a la mesa en la posada, el gesto de partir el pan. Ese lenguaje gestual, no verbal, fue lo que terminó de comunicarles a esos discípulos la verdad maravillosa. Jesús había resucitado y estaba ahí. Fíjense ustedes, no lo reconocieron por el discurso maravilloso que les había dirigido. Ellos decían, después, pensando en todo este episodio, sentíamos que nuestro corazón ardía al oír lo que él decía. Pero no fue ahí que lo conocieron. No fue esa maravilla que los encendía incluso por dentro lo que les comunicó el mensaje que Jesús quería darles. Fue el gesto, partir el pan. Esta forma de comunicación les comunicó de un modo definitivo el contenido que Jesús quería comunicarles. Es decir, yo soy Jesús que he resucitado. Hay un gran autor moderno de la teoría de la comunicación, que seguramente ustedes conocerán, Marshall McLuhan, que se convirtió posteriormente al catolicismo, que sostiene que a menudo el medio, es decir, las formas por las cuales se comunica el mensaje, es decir, el contenido, ¿no? Esas formas tienen tanta importancia que adquieren carácter de contenido ellas mismas. El medio adquiere carácter de contenido. Y dice, el medio es en sí mismo mensaje. O sea, las formas con que se comunica algo son ellas mismas un mensaje comunicado. Adquieren un peso significativo tal que pueden desplazar, por así decirlo, el contenido conceptual que estamos tratando de comunicar, o modificarlo, o enriquecerlo, o deformarlo de un modo fundamental. Cuando yo digo, ¡por favor!, naturalmente que se naturaliza totalmente, ¿no es cierto?, la idea de alguien que pide, por favor, algo. Es el tono de la voz el que cambia el contenido del mensaje. Es la forma en que yo lo digo lo que cambia el contenido. Pues bien, la sociedad o colectividad en que nosotros vivimos día a día necesita para subsistir la comunicación. Eso es algo obvio. La sociedad está compuesta, como ustedes saben, de seres humanos. Los seres humanos son, como decían los griegos, animales políticos. Son políticos, el animal político. Y esa misma idea la expresa el pensamiento católico de otro modo que a mí me parece mucho más profundo y más real, ¿no? El ser humano, por estar creado a imagen y semejanza de Dios, que es una trinidad en que se relacionan sublimemente las personas, es como Dios mismo, un ser relacional. El hombre es un ser relacional. Esto quiere decir que por su esencia misma, por su misma naturaleza, el ser humano se comunica o relaciona tal como en la Santísima Trinidad las tres personas divinas se comunican y relacionan mutuamente una con otra.
Y la forma de relacionarse de los seres humanos es, como hemos visto, la comunicación en alguna de las modalidades o lenguajes a que me he venido refiriendo. La importancia de la comunicación para la sociedad la podemos advertir muy claramente en su célula básica, que es la familia. En esta la comunicación es indispensable. En el momento en que la comunicación se hace imposible, la familia se destruye, desaparece, ¿no? Ahora bien, si nosotros analizamos un instante la comunicación en la familia, advertiremos que además de los mensajes que se da y se recibe cotidianamente, como voy a salir, voy a volver tarde, mañana vamos a comer lentejas, etc., ¿no? Hay ciertas realidades que para poder existir adecuadamente requieren del lenguaje no verbal que ya hemos visto. Por ejemplo, para felicitar a alguno de sus miembros por su cumpleaños, se recurre a abrazos, besos, regalos y todo lo que ustedes saben. Pero además en esas ocasiones especiales en que lo que se comunica es especialmente importante para uno de los miembros de la familia, se adopta un modo fijo, formal, repetido, estereotipado, es decir, rigidizado de expresión. Un cumpleaños, piensen ustedes, se celebra mediante una ceremonia privada, familiar, en que jamás pueden faltar ciertas cosas y ciertos gestos y esta palabra. Tiene que haber una torta. El cumpleañero tiene que soplar las velas. Todos los demás tienen que cantar cumpleaños feliz. Tiene que haber algún regalo, etcétera, etcétera. Los niños chicos, que dependen muchísimo del lenguaje no verbal, porque el lenguaje conceptual abstracto, porque no han llegado ellos a uso de razón, todavía no se les da fácilmente, ¿no es cierto? Los niños chicos son los que más exigen el cumplimiento de estas formalidades propias de un cumpleaños. No perdonan si falta la torta o lo que fuere. Ahora bien, la sociedad en su conjunto requiere, necesita también que ciertas cosas o experiencias o recuerdos colectivos, que son las que le dan unidad a la colectividad, necesita que se recuerde, que todas esas cosas se rememoren o celebren de un modo formal, que cumpla ciertas pautas siempre repetidas o acostumbradas. Y esto que celebra o rememora la sociedad de este modo es algo que trasciende a los individuos, algo que interesa e incluye a la patria entera, algo que nos supera. Es algo de suprema importancia, incluso, para la sociedad. La mayor parte de las veces, ese mensaje que la sociedad difunde entre sus miembros y se celebra es algo verdaderamente inefable. Es decir, algo que no se puede decir con meras palabras del lenguaje verbal y a veces ni siquiera con palabras poéticas, sino que es algo que exige mucho más que palabras, porque la importancia trascendente que tiene para la actividad es inmensa. Pensemos, por ejemplo, en las fiestas patrias. En lo que se comunica en las fiestas patrias, mucho más que la memoria histórica de una reunión que se realizó el 18 de septiembre en Santiago por una serie de personas, ¿no es cierto?, para discutir qué iba a ser de nosotros ahora que el rey en España estaba prisionero. Lo que rememoramos el 18 de septiembre es mucho más que eso, ¿no? Lo que estamos ahí recordando es el momento glorioso de nuestro nacimiento como unidad política relativamente autónoma. La independencia todavía no llega, ¿no? Llegará 8 años después, pero ya nosotros nos levantamos sobre nuestros propios pies, ¿no es cierto? Y aun cuando estaba el presidente de la audiencia y gobernador de Chile y que sé yo todo lo demás, fue un vecino notable, el conde de la Conquista, el que presidió, no fue el presidente de la audiencia, ¿no? O sea, hay ahí un nacimiento, una cosa maravillosa de carácter colectivo. Y al recordar todo aquello, nosotros recordamos también la heroicidad de nuestros antepasados que llevaron todo eso a cabo, ¿no? La gloria con que se colmaron y nos colmaron a todos nosotros. Bueno, y debido a lo inefable o trascendente de todo esto, la colectividad
chilena y otra, y cada uno en su país, ¿no es cierto?, exige que se observen rigurosamente ciertas formalidades de un modo particularmente solemne, que difieren claramente de las formalidades que observamos en la vida cotidiana, como por ejemplo saludar dándose la mano, es una formalidad. O las formalidades para usar los cubiertos en la mesa para comer, el tenedor aquí, la cuchara acá, no sé, en fin, todas esas cuestiones. Lo que la sociedad exige en este caso es lo que denominamos brevemente un rito, cuyas formas visibles, exteriores, no verbales, aspiran a comunicar aquello que en la vida colectiva es inefable, demasiado rico de contenido como para ser dicho con puras palabras. Y aquí es donde vamos a poner término a esta clase, ¿no es cierto? Y les voy a pedir que ustedes vean 3 videos que contienen, que se refieren a un rito cívico fantástico, ¿no?, maravilloso en su concepción y en su ejecución, que es la apertura del Parlamento inglés por la reina, ¿no? Los ingleses, ustedes saben, son particularmente expertos en esto de llevar a cabo ritos solemnes, ¿no es cierto?, gloriosos. Y en estos 3 videos, uno del año 60, el otro del año 2009 y el otro del año 2016, ¿no es cierto?, hay 50 y tantos años aquí de distancia, ustedes verán que los ritos son exactamente iguales, llevados a cabo con dignidad, con solemnidad, con un respeto pero impresionante, ¿no? Y las fórmulas son exactamente las mismas, las palabras que se dicen son exactamente las mismas. Hay una rigidez de la costumbre fantástica. La reina llega a la sala de los lores, se sienta en el trono y dice siempre lo siguiente: "Pray, my lords, be seated". Señores, por favor, siéntense. Y después, ¿no es cierto?, cuando ordena que vengan los comunes, que están en otra sala distinta, ¿no es cierto?, y manda al que lleva el mazo, ¿no es cierto?, todas las palabras que ese funcionario dice son exactamente las mismas desde ese tiempo inmemorial, por lo menos, ¿no es cierto?, 300 años. Pues bien, vean ustedes esos 3 videos con estos ritos y quedamos en este punto entonces para la clase siguiente.